organización de esto, no tenemos experiencia trabajando con proyectos, por lo tanto, obviamente acudimos aquí a las expertas para que pudieran compartir con ustedes su experiencia y darles como todo este input del trabajo que han hecho ellos con esta metodología. Y para estructurar un poco esta presentación y en base a lo que ustedes nos contaron en los formularios, tomamos algunas preguntas que nos van a permitir conocer más sobre lo que ellos han hecho y cómo lo han hecho y cómo lo ponen en práctica día a día. Esperamos que sea obviamente muy enriquecedor para todos y que nos podamos llevar algún aprendizaje para aplicar en nuestras salas con nuestros estudiantes, estemos o no estemos en un colegio que utilice los proyectos como metodología. Y bueno, con eso y agradeciéndole a todos los que están aquí hoy día acompañándonos, vamos a partir con Macarena, que va a partir presentándonos y respondiéndonos algunas preguntas que les hicimos. Sí, muchas gracias por la presentación y gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Macarena. Estoy muy a gusto estando aquí compartiendo este ratito con ustedes y también les doy las gracias a todos los que están presentes hoy día, que me imagino que la mayoría son educadores y entiendo que hoy en día los educadores, ¿no es cierto?, estamos súper sobrepasados con todo lo que estamos haciendo e implementando de manera virtual. Así que muchas gracias también por estar aquí y por querer siempre perfeccionarse en lo que hacen. Voy a compartir con ustedes una presentación y la verdad es que no sé si somos tan expertas, pero sí hemos tenido la posibilidad de poder hacer esto en el colegio, y eso nos ha dado ya un tiempo, ¿no es cierto?, de trabajo en esta metodología, que claramente es algo que va avanzando muy rápido y que siempre es un proceso en el que uno está mejorando. Entonces, cada vez que hacemos algo, finalmente cuando lo volvemos a repetir, lo hacemos de nuevo, ya es un proceso de mejora continua y eso también va siendo bastante entretenido. Voy a compartir con ustedes entonces la pantalla. Ahí ustedes me van diciendo. Ahí ¿Se está. ve? ¿Sí? Muy bien. Ya. ¿Está cargando? ¿Ahí sí? Ahí está. Excelente. Cualquier cosa me avisan ya, porque ya dejo de verlos mucho y verlas. Bueno, hoy día vamos a conversar un poquito entonces sobre lo que es la metodología basada en proyectos. Nuestra idea es que ustedes salgan de este conversatorio entendiendo qué es y cómo se puede llevar a la práctica, con cosas bien sencillas y bien prácticas. Hoy día yo, en mi parte de la presentación, les quiero intentar, ¿no es cierto?, responder estas preguntas que están acá, que yo sé que todos los que están presentes y no han empezado con esta metodología las tienen en su cabeza y finalmente hacen ruido y dan vuelta, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué orienta nuestro deseo de innovar o qué orientó nuestro deseo de innovar como institución? ¿Por dónde partimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué aplicar este tipo de metodología? ¿Cómo se parte? ¿Por dónde se empieza? Esa es una siempre buena pregunta, pucha, pero ¿cómo lo hago? Porque son tantos factores y son tantas las cosas que cuesta entender cómo se organiza este trabajo para partir. ¿Cómo se aplica? ¿Desde dónde? ¿Ya? Y otras preguntas que siempre tenemos en nuestra cabeza, ¿puedo innovar desde mi sala de clases o realmente la institución entera tiene que estar en un proceso de innovación para que yo lo pueda hacer? Y la otra pregunta que también nos sale mucho y que nos ha salido mucho a nosotros también como equipo de profesores es, ¿tenemos los conocimientos suficientes para partir haciendo esto? Como educadores siempre queremos, ¿no es cierto?, saber mucho o tener harta teoría. Entonces sentimos que no estamos nunca preparados ya como para tirarnos a la piscina. Entonces espero que sean algunas de las preguntas que yo pueda responder con esta presentación. Lo primero es, bueno, contarles como colegio, como institución a nosotros, ¿qué nos llevó o cuál fue nuestro deseo de innovar? ¿Desde dónde partió? Nosotros somos el Colegio San Ignacio del Bosque, y bueno, este colegio tenía una metodología más bien tradicional hasta hace 4 años atrás, y llegó un momento y un punto bien clave, ya que fue el año 2016, en donde el colegio
entendiendo que era necesario ya tener una innovación en cuanto a las metodologías, porque no podíamos seguir pegados de lo que estábamos, partió en una ruta, ¿ya? Lo llamamos una ruta, en el fondo, pedagógica, ¿ya? Y fue un proceso de mejoramiento que partió el 2016, y que lo hicimos por etapas, y la primera etapa tenía que ver con el 2016 al 2020. En esos años, en esos 4 años, se planificó que tenían que pasar ciertas cosas. Se partió con un diagnóstico, no voy a dar mucho detalle de esto, pero sí creo es importante y relevar esto. Se partió con un diagnóstico en donde en este diagnóstico participó toda la comunidad educativa. Participaron los papás, participaron los estudiantes, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, los apoderados también, los auxiliares del colegio, los paradocentes, etcétera. Y bueno, y ahí la ruta, el diario, hicimos un diario que se llama En Ruta, y las fotos que están ahí dan ejemplos de esto. El colegio entero estaba embestido de esta ruta, de barquitos de navegación, de buzones de mensaje, se hicieron focos, se trabajaron en orientación, ciertos grupos de trabajo, en entender cómo queremos que sea nuestro colegio. En el fondo fue un año de soñar. ¿Qué te gustaría que pasara en tu colegio? ¿Qué te gustaría, o cómo te gustaría que fueran las clases? Si tú como alumno pudieras decidir, ¿qué te gustaría que pasara en los recreos, en las salas de clase, con los talleres, etcétera? Y a los profesores también, ya la misma pregunta. ¿Cómo les gustaría que fueran las clases? ¿Cómo les gustaría enseñar? ¿Qué les gustaría que los estudiantes aprendan? Luego de ese año, ya que fue un año muy bonito, porque existieron bastantes sorpresas para toda la comunidad, se definió ya, y con todo eso que se aportó, que se clasificó, etcétera, etcétera, muchas opiniones, mucha información, se definió nuestra noción de calidad. Y desde nuestra noción de calidad, ya, o lo que entendemos de educación de calidad, desde ahí nosotros armamos esta ruta, ¿ya? ¿Qué es lo que tenía que pasar después de esta noción de calidad que nosotros construimos como colegio? Y de nuestros atributos de calidad. Los atributos de calidad son aquello que nos dice qué, cómo y para qué aprender, y cómo aprender. Y bueno, y desde ahí también entendemos y entendimos que hay una demanda gigante de la sociedad, ¿no es cierto?, en cuanto a la educación actual. La demanda es distinta a la demanda que había hace años atrás, por lo tanto no podíamos seguir en el mismo paradigma. También entendimos como comunidad, como profesores, que tenemos que enseñar para que nuestros estudiantes aprendan a resolver problemas de la vida cotidiana, del contexto, y no ya por el contenido, porque entendemos que el contenido podemos conseguirlo de cualquier parte. Y por último, entendemos también y tenemos plena certeza de la importancia que es el trabajo cooperativo. Hay habilidades que son fundamentales para el siglo XXI que no vamos a conseguir de otra manera si no es haciendo trabajo cooperativo. Y debido a estos 4 puntos, en el fondo, nos embarcamos en esta ruta y en este barco en donde hemos tenido una navegación que a rato el barco se hunde y en otros momentos el barco logra salir a flote. Entonces ese fue nuestro deseo, ¿no es cierto?, de innovar, esos 4 puntos que toqué recién. ¿Por qué aplicar metodología de proyecto? ¿Ya? ¿Por qué no otra? Y bueno, desde aquí también como colegio entendimos que, bueno, nosotros nos regimos bajo el paradigma ignaciano, y el paradigma ignaciano está muy ligado a lo que son las metodologías activas. Cualquier metodología activa sirve, ¿ya? Y hay muchas hoy en día, cada día hay más metodologías activas. Creo que ninguna es mejor o peor que otra, tiene que ver con el contexto, con el colegio, con las herramientas, con lo que tengamos también. Pero sí considero que son todas buenas. Entender la metodología activa como el estudiante protagonista, ¿no es cierto?, de su aprendizaje, ya es un plus y un avance extraordinario, independiente de cuál se elija. Nosotros como institución elegimos el marco metodológico de enseñanza para la comprensión, ¿ya? Nos quedamos con ese. ¿Y por qué nos quedamos con ese? Bueno, se trabaja también a través de metodologías de proyecto, pero el foco está en que nosotros queremos que nuestros estudiantes comprendan, ¿ya? Y ya entendemos que la comprensión es una habilidad cognitiva superior.
¿Qué nos permite este marco metodológico, que lo vamos a explicar después con detalle, ¿ya? Y que no es muy distinto a otros? ¿Qué nos permite a nosotros como contexto de colegio, ¿ya? No podíamos salir de cierta estructura o de ciertos márgenes que quizás serían maravillosos salirse de ahí, pero no se puede, ya no se puede por un montón de factores. Entonces, finalmente entendimos que como colegio teníamos que seguir rigiéndonos por el horario establecido, como los horarios de todos los colegios, ¿no es cierto?, que son 2 horas de tal asignatura, luego vienen otras 2, etcétera, etcétera. Entendimos que tampoco íbamos a echar abajo las murallas, porque no podíamos echar abajo las murallas y hacer quizás estos colegios maravillosos que vemos en España, etcétera, en otras partes del mundo. Nosotros sí teníamos que poner el foco en los objetivos de aprendizaje, porque finalmente nuestro Chile nos rige por pruebas estandarizadas, donde tenemos que también dar respuestas, por lo tanto no podemos volar tan alto, ¿ya? Entendemos también que tenemos que trabajar en equipo y trabajar cooperativamente, pero dentro de lo que podemos hacer como colegio. Entonces, desde ahí elegimos el marco metodológico de enseñanza para la comprensión, que si bien es un cambio súper importante en la metodología, no tuvimos que cambiar tanto la estructura externa que ya tenemos como colegio, ¿sí? ¿Qué nos permite este marco metodológico? Bueno, lo que yo ya les dije, todo proyecto de comprensión, así le llamamos nosotros, proyecto de comprensión, ya sea interdisciplinario o desde la disciplina, parte siendo diseñado desde los objetivos de aprendizaje señalados por el ministerio, ¿ya? Este marco metodológico también pone en el centro a nuestros estudiantes, son ellos los protagonistas, son ellos los que hacen. Claramente, diseñar proyectos ayuda a que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, trabajen otras habilidades cognitivas superiores, por supuesto, y también las habilidades blandas. Trabajar de manera cooperativa, ya les dije, y algo súper importante que también es súper relevante para nosotros como institución, era tratar de intentar potenciar los talentos de nuestros estudiantes, ¿ya? Para que ellos así puedan ponerlos al servicio de los demás. Cuando nosotros trabajamos de la manera más tradicional, siempre los talentos tienen que ver con aquella inteligencia más lingüístico-matemática. Y ahora entendemos que existen muchas inteligencias y que nuestros estudiantes son muy diversos, por lo tanto también quisimos que ellos pudiesen desarrollar sus talentos independiente cuál fuesen, ¿sí? Y bueno, como ya les dije, la enseñanza para la comprensión, ¿ya? O en este marco metodológico nosotros podemos diseñar, construir proyectos disciplinarios, o sea, desde cada una de las disciplinas por separado, como también proyectos de comprensión interdisciplinarios. Y eso es súper importante que ustedes lo consideren porque no tiene que estar todo el colegio en lo mismo. Quizás si yo como profesor quisiera partir, bueno, puedo partir desde mi disciplina. Me voy con la siguiente pregunta. ¿Por dónde empezar? Chuta, difícil, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago para partir? Al menos nosotros como colegio creemos que fue importante, ¿no es cierto?, partir con capacitaciones. Claramente cuando yo parto haciendo algo tengo que tener más o menos el marco teórico de lo que quiero hacer, para dónde voy. No sé si tan acabado, no sé si se necesitan tantos millones de años para saber algo y luego lanzarse a la piscina. Y creo que la experiencia nos dice que van de la mano. Aprendo algo, aplico, aprendo, aplico. No puedo esperar saberlo todo para aplicarlo. Nunca llega ese momento. Entonces nosotros como colegio creo que ahí fuimos bien audaces en capacitarnos e inmediatamente, ¿no es cierto?, aplicar. Y finalmente ahí fuimos dándonos cuenta de los aciertos y también de aquellos errores. El colegio aquí fue, entre comillas, bien inteligente porque si bien entendíamos que teníamos que tener capacitaciones diversas, porque no es solo una capacitación, son distintos tipos de capacitaciones que tienen que ver con distintas cosas, y lo puse ahí arriba, hizo, ¿no es cierto?, como una línea de tiempo. Es imposible capacitar a todo un colegio en un mes o en 2 meses o en 3 meses, porque primero no dan los tiempos y segundo no da el dinero, no dan los recursos. Entonces el colegio dijo, bueno, vamos a tener estas 4 capacitaciones en el transcurso de estos años, ¿ya? Y vamos a ir rotando a los ciclos, a los equipos, etcétera, para que en algún momento, llegado ya el final de este proceso, estén todos capacitados. Pero no va a ser todos juntos al mismo tiempo. Y también fue un proceso muy bonito, porque hubo aquí, y por eso lo pongo,
un equipo de avanzada. Se partió con un grupo de profesores capacitándose ya en un perfeccionamiento, en un diplomado que señalo acá, Nazareth Global Education, que son de la Madre Montserrat, que son los colegios de España, los colegios innovadores de España. Ella vino a Chile a hacer, por primera vez a Chile, a hacer esta capacitación, que es una capacitación que duraba 3 años. Pero la capacitación, a diferencia de muchas otras capacitaciones que hemos asistido, es que ella en el primer minuto te enseñaba, te daba una tarea que tú tenías que llegar a hacer al colegio inmediatamente. Entonces fue una capacitación que te fue dando las herramientas para ir aplicando inmediatamente. Aquellos que estuvimos en este equipo de avanzada, tuvimos el rol también de cuando llegamos al colegio, después de estas capacitaciones, capacitar al resto. Entonces, finalmente, y lo que quiero decir con esto es que muchas de las capacitaciones que tuvieron nuestros pares fue hecha por nosotros mismos, ¿ya? Entonces, de esa forma, fue más rápido y fue menos costoso. Otras capacitaciones que también hicimos, esta es más o menos la ruta de las capacitaciones, pero no todos los ciclos y no todos los niveles la hicieron en el mismo tiempo. La primera capacitación tiene que ver con el curso que les mencioné. Nos enseñaron las inteligencias múltiples y cómo se diseñan y se arman los proyectos de comprensión. Luego tuvimos una capacitación de pensamiento visible, hábitos de pensamiento, cómo hacer visible el pensamiento, cómo hacer que nuestros estudiantes entiendan cómo piensan, ¿ya? Desde ahí, bueno, partimos aplicando con cursos pilotos que se eligieron, con niveles pilotos, proyectos de comprensión. Y ahí nos fuimos al choque, y lo hicimos, desde lo que sabíamos, que no era mucho, empezamos a diseñar los proyectos y aplicarlos desde las asignaturas primero. Y un año estuvimos aplicando proyectos desde las asignaturas con distintos profesores, distintos niveles, distintas asignaturas. Fue como un plan piloto que le llamamos. Y al siguiente año ya nos lanzamos con los proyectos interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Que hay más de una asignatura. Y todo esto ya en manos del trabajo cooperativo, que también tuvimos una capacitación de trabajo cooperativo. ¿Ya? Hay grupos que partieron haciendo proyectos sin tener la capacitación de trabajo cooperativo, por lo tanto fue súper complejo. Trabajar cooperativamente y hacer que los estudiantes trabajen cooperativamente es un desafío gigante. Pero bueno, lo logramos hacer y finalmente ya cuando tuvimos la capacitación entendimos los errores, los aciertos y lo mejoramos. Y también algo sumamente importante, siempre hemos estado como colegio, y eso ha sido una ayuda increíble, de la mano del Departamento de Informática Educativa, que son los que nos han ayudado en todo lo que tiene que ver con las tecnologías, porque efectivamente nosotros sí hemos incorporado mucha tecnología. Pero con esto no quiero decir que no se pueden hacer proyectos si es que no existe la tecnología. Hemos visitado colegios, hemos estado en colegios en donde existe cero tecnología, y hay unos proyectos preciosos. Entonces, bueno, ahí hay que ver el contexto de cada uno de los colegios. Y ya casi terminando con mis preguntas, ¿por dónde empezar? ¿Cómo se organiza? Esto es bien entretenido porque aquí les va a quedar claro a todos, espero, a todos los que nos están mirando, y van a poder entender que pueden hacerlo desde las asignaturas que ustedes imparten. ¿Cómo se organiza? Lo más importante, y así nosotros lo hicimos, hay colegios que tienen otros criterios para hacer proyectos. Y insisto, no hay ninguno que esté bien o que esté mal. Nosotros como colegio nos focalizamos en los objetivos de aprendizaje. Es súper importante para el Colegio San Ignacio, ¿no es cierto?, cubrir los OA. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Identificamos primero cuáles son los objetivos de aprendizaje más relevantes, más importantes, aquellos objetivos de aprendizaje que el alumno no puede dejar de ver, y no solo de ver, sino que de comprender. ¿Ya? Una vez que están identificados esos objetivos de aprendizaje, vamos a conocer los objetivos de aprendizaje del resto de las asignaturas. Aquí yo voy a hablar paralelamente. Si es proyecto de comprensión, solo desde mi disciplina me quedo con solo entendiendo cuáles son los objetivos más importantes desde mi disciplina. Si es proyecto interdisciplinario, nosotros lo que hacemos es que en una sala, y por nivel, voy a poner un ejemplo, séptimo básico, hay un representante de cada una de las asignaturas en donde expone verbalmente cuáles son sus objetivos de aprendizaje más importantes. Una vez que se hace esa ronda, cada uno de los profesores, y escuchando esto, y además quedan evidencias porque lo hacemos en papelógrafo, cada uno de los profesores, a través de una rutina de pensamiento, se da una vuelta por la sala
y va anotando los cruces que visualiza con los objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas, ¿ok? Entonces, si yo soy profesora, por ejemplo, de lenguaje, entiendo que en sociales hay OAs que se parecen a los míos, entiendo que en artes también hay relación, y ya armo, cada uno de ellos arma su mini proyecto. Luego les pone un tema, por ejemplo, si los OA están relacionados con investigación, bueno, el tema mágico, porque después lo cambiamos, tendrá que ver o tendrá relación con eso. Y una vez que cada uno de los participantes de este armado de proyectos, de esta organización, tenga más o menos un esqueleto, se dan a conocer y cada uno de los profesores de las asignaturas dan cuenta de si efectivamente puede entrar en ese proyecto o no puede entrar, porque claramente yo como profesora, por ejemplo, de lenguaje, puedo proponer que entre sociales, pero quizás sociales no debe entrar en este proyecto porque no le calza como yo lo pensé. Y una vez que hacemos este trabajo, bueno, van quedando ya los proyectos que realmente sí tienen sentido y que se pueden cruzar los objetivos de aprendizaje. No podemos hacer un proyecto si es que los objetivos de aprendizaje no se cruzan o no tienen sentido entre sí. Eso para los proyectos interdisciplinarios. Los que son disciplinarios es mucho más fácil porque solo tengo que visualizar mi asignatura y mis OA, ¿ya? Luego que hacemos toda esa pega, nos vamos a hacer el diseño. Entonces nos juntamos, si es que es interdisciplinario, con los profesores y hacemos el diseño del proyecto. Si es solo de comprensión, lo hago sola o con mi par de nivel, ¿no es cierto? Y una vez que hacemos el diseño, que se los voy a mostrar de ahí, y que lo aplicamos, lo muy importante es evaluarlo. Evaluar el proyecto con los estudiantes, ¿ya? Y que lo hacemos cada vez que terminamos un proyecto a través de un cuestionario Google Drive, o con focus group también, ¿ya? Que es súper importante participar de esos focus, y evaluamos como profesores. ¿Y qué es la evaluación que hacemos? Bueno, de qué manera mis OA, mis objetivos de aprendizaje, realmente se cubrieron y con qué profundidad, ¿ya? Esto es cómo se organiza. Aquí yo creo que esta es la receta, así como al menos aquellos que lo hacen desde el criterio de los objetivos de aprendizaje. Y por último, y con esto termino, ¿cómo se aplica? Y esto tiene que ver con el diseño. Este es nuestro diseño, y que no es nuestro en el fondo, es el diseño de aprendizaje para la comprensión que está en todos los libros. Primero partimos, ya lo dije, desde los objetivos de aprendizaje, y luego esta es la tablita. Se pone el nivel, ¿no es cierto? Se pone la asignatura o las asignaturas, depende. El hilo conductor, así se llama, o cuáles son las grandes interrogantes, qué es lo que queremos responder con este proyecto, qué queremos dar cuenta, pero esas respuestas no son googleables, no las encuentro en internet. ¿Por qué? Porque tienen que ver con un trabajo de análisis que hace el estudiante en donde no hay una respuesta fija. Por ejemplo, una compañera va a mostrar más adelante un proyecto que tenía que ver con vida saludable, y los hilos conductores o el hilo conductor tenía que ver con cómo está nuestro colegio en cuanto a aspectos de vida saludable. Esa pregunta no la puedo googlear, porque tengo que hacer una investigación para dar cuenta efectivamente de cómo está mi colegio en cuanto a hábitos de vida saludable, ¿ok? Luego los tópicos generativos, que el tópico es el título, es el tema, pero tiene que ser relevante, tiene que estar contextualizado. Entonces, aquí es bueno entender que cuando se juntan las asignaturas y ya se juntan los OA, tenemos que visualizar un proyecto que tenga que ver con el contexto actual, que tenga que ver o tenga que enganchar a los estudiantes por algo que está pasando, por algo que están viviendo, por algo que está viviendo el país, el mundo. De lo contrario, no tiene sentido, ¿ya? Y luego acá van las metas de comprensión, que son como los objetivos. Nosotros les llamamos metas de comprensión, y resulta muy bien, porque en el fondo aquí yo declaro lo que yo quiero que el estudiante comprenda cuando finaliza este proyecto. ¿Qué quiero que comprendas? Y cuando el estudiante lo lee también le hace mucho sentido, porque se escribe así, de esa manera, se escribe para él. Y aquí va el qué, ¿ya? ¿Qué quiero que comprendas? ¿Cómo quiero que lo comprendas? ¿Qué voy a diseñar? ¿Qué actividades voy a diseñar para que lo llegues a entender? ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Y para qué? Y por último, viene esta parte, ¿no es cierto?, de esta misma plantilla,
¿Qué son las actividades? Y aquí es súper interesante entender que el diseño de actividades es fundamental para cubrir los objetivos de aprendizaje. Si yo me voy en el diseño de las actividades por actividades solamente entretenidas, bonitas, lúdicas, chistosas, puedo dejar a un lado los objetivos de aprendizaje, que es lo que nos pasó el primer año. ¿Ya? Entonces es difícil llegar al equilibrio. Y nosotros diseñamos las actividades a través de las inteligencias múltiples. El aprendizaje para la comprensión va de la mano con las inteligencias múltiples. Y aquí hay que tener ojo también porque hay hartos mitos referentes a lo mismo, ¿no es cierto? Y a los estilos de aprendizaje. Ha salido mucho mito desde la neurociencia que los estilos de aprendizaje no sirven de nada, etc. Las inteligencias múltiples nos ayudan cuando nosotros planificamos los proyectos, porque cuando diseñamos actividades, que tenemos tres tipos de actividades, las preliminares, que tienen que ver con aquellas actividades, ¿no es cierto?, que enganchan a los estudiantes con los conocimientos previos, ¿sí? Siempre tienen que haber actividades que tengan relación con los conocimientos previos que traen los alumnos a tal tema que va a ser nuestro proyecto. Luego, aquellas actividades de investigación, que son las potentes, son las actividades en donde el estudiante tiene que ir descubriendo ciertas cosas para poder dar respuesta a esta gran pregunta. Y luego aquellas actividades que van haciendo que él haga cosas para evidenciar su aprendizaje. Y nosotros las diseñamos a través de las inteligencias múltiples porque queremos que no estén basadas siempre en actividades que tengan que ver con lo lingüístico-matemático. Entonces, ojalá en un proyecto existan actividades de todas las inteligencias, ¿ya? Y de esa forma también potenciamos a los estudiantes a desarrollar todas sus inteligencias. No es que elijan que yo hago esto o hago la otra. Todos deben trabajarlas todas, ¿ya? Y ahí también van saliendo los talentos. Cuando trabajo la inteligencia musical, sale el estudiante, ¿no es cierto?, que sé con música y que la lleva en el grupo y que, wow, hace algo así increíblemente creativo, maravilloso, que salva a sus compañeros y que finalmente ya todos lo miran con otros ojos después de esto, ¿ok? Y aquí en los productos finales, porque nosotros al finalizar el proyecto, que una compañera también lo va a hablar, tenemos un producto final que da cuenta del aprendizaje del estudiante. Pero también hay productos intermedios. En el fondo esos productos intermedios nos ayudan a visualizar cómo vamos llegando al final, ¿ya? Cómo vamos avanzando. Y en ese producto intermedio es donde siempre se tiene que ir haciendo una buena retroalimentación por parte del educador para que cuando lleguemos al producto final sea realmente lo que esperábamos y el estudiante comprenda lo que queríamos que comprenda. Déjenme ver. Y bueno, ¿cómo trabajar la inteligencia múltiple? Hay en internet algo que se llama caja de herramientas de las inteligencias múltiples. Esta caja es maravillosa, la puse acá, no se ve clarito, pero sale en internet mucho, porque te da cuenta de cada una de las inteligencias y te propone actividades para hacer desde cada una de ellas. Más o menos propone 10 actividades por cada una de las inteligencias. Y eso ayuda muchísimo, porque si no, cuando uno empieza a planificar y a diseñar, se queda trabado y no se te ocurre mucho, porque no siempre planificamos entendiendo que existen 8 tipos de inteligencia. Entonces, es solo como dato para que lo puedan visualizar y mirar. Y creo que con esto estoy terminando. ¿Puedo innovar desde mi sala de clases? Absolutamente sí. O sea, aquí nosotros nos dimos cuenta que si bien el colegio implementó una ruta y esa ruta tenía como diseñado quiénes, qué cursos y qué niveles tenían que hacer proyecto, muchos profesores se motivaron extra y empezaron a hacerlos por sí solos. Y resulta, ¿ya? Y resulta bonito. Y tengo los conocimientos suficientes, nunca los vas a tener, no sé si es tan importante que los tengas, ya somos educadores, ya somos profesionales, y creo que aprender haciendo es la clave, tanto para los estudiantes como para nosotros los profesores, así que creo que hay que lanzarse, ser humilde con los estudiantes, y las cosas resultan porque ellos también se dan cuenta del sacrificio, ¿no es cierto?, y de lo que estamos tratando de hacer y te van apoyando en este proceso también y en este camino, que es lo que nos pasó a nosotros. Sobre todo con las tecnologías, que estábamos bien perdidos y eran ellos mismos finalmente los que nos ayudaban, nos daban datos, ¿no es cierto? Y nos acompañaban en eso. Así que eso, ahí termina mi presentación, espero haber estado bien en el tiempo.
Muchas gracias, Maca. Nos pasamos un poquito, pero no importa, podemos acortar después al final el último espacio y creo que nos quedó súper claro y diste como una visión desde la institución y bien general que nos va a ayudar mucho a entender lo que va a presentar Carmen Gloria y Francisca ahora. Así que Súper. muchas gracias, Carmen Gloria. Entonces, si quieres compartir la pantalla. Carmen Gloria, yo les comenté que es profesora y ahí mientras conecta su pantalla, les voy a contar que ella un poco nos va a mostrar sobre la mirada del profesor aplicando esto en la sala de clase con sus cursos. Así que creo que está silenciada Carmen Gloria. ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, hola a todos, al igual que la Maca, esperamos que lo que les contemos ahora les sirva en la práctica. No somos expertos en esto, hemos estado probando, este es nuestro tercer año ya aplicando metodología basada en proyectos, por lo tanto nuestra mayor fuente de información es nuestra propia experiencia al respecto. A mí me toca responder la pregunta de qué obstáculos o desafíos tuvimos nosotros al comienzo como profesores. Y me gustaría partir diciendo que los obstáculos primero partieron por los propios, por las creencias personales, por nuestros propios juicios al respecto. En cómo los profes de nuestro colegio, y no solo de nuestro colegio, o sea, amigos de otras instituciones educativas también que empezaron con esta metodología de trabajo, si creíamos o no creíamos que estos cambios metodológicos propuestos iban a tener como resultado una mejora en la calidad de los aprendizajes, y no era más como de lo mismo, y no era más activismo, que sonaba bonito. Entonces, en ese caso, el desarrollar la confianza en la institución es fundamental para poder abordar y poder empoderarnos del proyecto, y en este caso del proyecto de cambio en la enseñanza. Entonces frases como esto es lo mismo que, pero con otro nombre, esto no va a resultar acá, esto está copiado de otro lado, etcétera, se escuchaban fuertemente en las distintas discusiones de los profes en el colegio. Por lo tanto, hay un tema de uno mismo, hay un desafío de uno mismo de empezar a confiar en la institución y de que los cambios no son porque sí. O sea, la Maca ya les explicó anteriormente que hubo toda una ruta anterior para poder llegar a lo que hoy en día estamos trabajando. Sin embargo, es muy importante destacar que había muchos profesores que ya estaban implementando metodologías activas de forma más aislada, desde su propia asignatura, y que se sintieron muy cómodos con el discurso que empezó a trabajar el colegio a nivel institucional. O sea, ¿es posible igual trabajarlo de manera concreta en la sala de clases sin que la institución lo obligue? Sí, es posible también. Por otro lado también, esto implicaba un desafío profesional tremendo, porque era todo un cambio en la estructuración del aprendizaje, en el diseño de las planificaciones, y trabajar en esta nueva plantilla que la Maca les mostró anteriormente, implicaba no solo un completar por completar, sino que un pensar y un llegar a acuerdos si es que estabas trabajando con otros compañeros de otras áreas de aprendizaje o desde un proyecto disciplinar. Era darle vueltas muchas veces a distintos objetivos de aprendizaje para que tuviera un real sentido para los muchachos, que lo que fueran a realizar como un producto final, como la evaluación, tuviera real sentido. Entonces eso implicó un cambio en el foco, en el diseño de las actividades, donde yo diría que ahí el protagonismo lo tiene el profesor, pero también implicó un cambio de foco dentro de la sala de clases, porque ahí el protagonismo ya no lo tiene el profesor, sino que lo debe tener el estudiante. Y creo que eso es súper difícil de llevar a la práctica, porque los profes tendemos a querer tener siempre el control y a ir como nosotros revisando todo e ir soltando un poco más y darle un poco más de protagonismo a los estudiantes resulta desafiante para nosotros los profesores. Por otro lado también requerimos mucho conocimiento teórico, tener el autor de tal metodología, el nombre de tal libro, porque queremos saber de dónde viene el conocimiento. Y no siempre eso tiene la respuesta. Muchas de las personas que generan bibliografía no trabajan dentro de la sala de clase, entonces es súper importante valorar nuestra propia experiencia dentro del aula al momento de ir probando estas metodologías. Y no tener miedo al error. Nos vamos a equivocar 1.000.000 de veces. Nosotros llevamos el tercer año
Y hay cosas que nos han resultado súper buenas y otras que hemos tenido que cambiar radicalmente. Hay proyectos que diseñamos en un principio creyendo que la rompíamos y que finalmente, como nos pasó con el primero, resultó ser muy entretenido, pero no hubo mucho aprendizaje. Sí, los niños valoraron que lo pasaron súper bien. Pero de esas experiencias hemos ido aprendiendo, ¿ya? Y yo creo que va a ser un constante aprendizaje siempre. El tema de las capacitaciones, nosotros fuimos muy afortunados porque pudimos optar a diferentes capacitaciones dentro del colegio y fuera de este también. No todos los profesores, por razones económicas, como decía la MAC, por razones de tiempo, podíamos asistir a todas, por lo tanto, habían algunos profes que habían asistido a una determinada capacitación, por ejemplo, inteligencias múltiples, y los que no habíamos ido, entonces éramos como sus alumnos. Lo que es súper entretenido también porque vamos aprendiendo entre nosotros mismos. Pero la dificultad que tuvimos, el desafío, fue que de repente se nos juntaron tantas capacitaciones que en un minuto era como, ya, pero ¿en qué minuto voy a decantar todo esto? ¿En qué minuto voy a lograr hacer mi propio proceso sin tener que llevarlo a la práctica de inmediato? Y ese tiempo no estuvo, era como capacitación, llevarlo a la práctica ahora ya. Y fue un momento de bastante tensión, pero de mucho aprendizaje, porque, como decía la Maca anteriormente, esto se aprende haciendo. Hay muchas cosas que se pueden decir desde la teoría, pero que si no lo llevamos a cabo nosotros, los profesores, los que estamos dentro de la sala de clase, queda solo en lo teórico. Y eso a nosotros en nuestra profesión no nos sirve tanto. Y por último, hay una gran dificultad que esta creo que en la medida en que trabajemos con otros profesores, y sobre todo en proyectos interdisciplinarios, es decir, de varias asignaturas, hay un gran desafío que tiene que ver con el trabajo de pares. En los proyectos interdisciplinarios es muy importante llegar a acuerdos, no solo desde los objetivos de aprendizaje y de la congruencia entre ellos, sino también en el sentido que a nosotros nos hace el proyecto. Si yo como profesor de asignatura no siento que mi asignatura calce bien en este proyecto, si siento que de verdad no hay mayor repercusión en el aprendizaje, eso se nota en el diseño del proyecto y se nota por sobre todo cuando este se lleva a la práctica. Por lo tanto, ahí es muy, muy, muy importante el diseño previo y ver si efectivamente mis objetivos de aprendizaje calzan o no, si van a tener sentido o no, para que el profe se comprometa con el proyecto y se lleve a cabo de verdad como con la fe de que va a resultar, porque cuando eso no se ha visto, lamentablemente los proyectos no han resultado, y que está bien también. Nos ha pasado que a veces los estudiantes han evaluado los proyectos como que se nota que tal asignatura no encajaba mucho en el proyecto y ellos mismos lo dicen. Y eso para nosotros ha sido súper enriquecedor también en nuestra práctica. Otro tema muy importante que me toca tratar acá es cómo es el proceso que seguimos nosotros como profesores para implementar un proyecto. Es súper importante recalcar que el trabajo de proyecto no solo tiene que ser o debe ser interdisciplinario. O sea, yo como profesora de lenguaje en mi caso, puedo generar un proyecto desde mi disciplina y hacerlo como un proyecto de comprensión. O también me puedo unir con otras disciplinas, o con una, con dos, con tres, dependiendo también de las condiciones en las que se pueda realizar. Desde el trabajo como profe de asignatura, en proyectos disciplinarios o interdisciplinarios, lo primero que nosotros tenemos que pensar, y nuestro eje en el colegio, es la revisión de nuestros objetivos de aprendizaje. Nosotros a partir de los objetivos de aprendizaje determinamos qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan del proyecto en base a mis objetivos de aprendizaje. Y en el caso de que esté trabajando en un proyecto interdisciplinario, también en base a los objetivos de aprendizaje de las otras asignaturas. Luego de tener ese panorama claro, lo que hacemos es pensar en qué producto podría crear el estudiante. No hablamos de una prueba de evaluación al final de la unidad, hablamos de un producto que tenga algún impacto en el aprendizaje, hablamos de metodología activa, un producto que de verdad el estudiante pueda crear, que tenga un proceso de diseño, que tenga un proceso de prueba, que tenga la posibilidad de ser retroalimentado. Entonces pensamos entonces, ¿qué producto, de acuerdo a esos objetivos de aprendizaje, podría crear mi estudiante? Porque ese producto sería significativo, porque una cosa es que puede ser súper entretenido, pero si no tiene un real impacto en el aprendizaje, deja de tener el valor que al menos espero de acuerdo a mis objetivos de aprendizaje. Y
Por último, si hablamos especialmente de un proyecto interdisciplinario, ¿cómo apoya este producto a la meta del proyecto en general? Y finalmente tenemos que pensar también en cómo voy a evaluar el proceso de ese producto, porque en este tipo de metodologías es fundamental acompañar el proceso de elaboración de producto, el proceso de aprendizaje de los estudiantes e ir retroalimentando. Por lo tanto, pensamos entonces cómo se van a evaluar los aprendizajes en ese producto. Ahora, cuando hablamos de un proyecto que vamos a generar como equipo interdisciplinario, nuevamente nuestro eje, al menos en nuestro colegio, es la revisión de los objetivos de aprendizaje, nuevamente. Y nosotros, como subciclo, séptimo y octavo al menos, tenemos como un panorama de temas que, de acuerdo a los desafíos formativos que tenemos como colegio, que esos derivan del proyecto institucional, sacamos un montón de temas que son importantes a tratar dentro del grupo etario en el que están nuestros estudiantes, y además incorporamos otros temas que han sido sugeridos por los mismos chiquillos. Entonces, a partir de la revisión de los objetivos de aprendizaje, que vamos viendo nosotros que como esto podríamos trabajar en este curso, en esta época, qué temas son importantes a trabajar con ellos este año, y ahí empezamos a ver como qué tema puede unir los diferentes objetivos de aprendizaje, de lenguaje, de ciencia, de música, etc. Y luego que ya tenemos un panorama más o menos claro, como por ejemplo, un proyecto que hicimos el año pasado que tuvo muy buen resultado, que era el tópico generativo era la vida saludable, y nos juntamos las asignaturas de ciencias naturales, lenguaje, educación física, matemática, y nos unió el tópico de vida saludable. Pensamos entonces, bueno, ¿qué producto final puede unir el trabajo de todas estas disciplinas y de todos estos objetivos de aprendizaje? Y en ese caso pensamos en un informe que evidenciara qué elementos había que mejorar del propio colegio para generar mayores hábitos de vida saludable en nuestra institución, o sea, lo llevamos a la realidad. ¿Qué tipo de actividades pensamos que haríamos para llegar a ese producto? O sea, estamos pensando desde lo teórico, ¿ya? Ya tenemos una idea del producto final, que era como una investigación que iba a ser expuesta a las autoridades del colegio, evidenciando qué cosas había que mejorar dentro de la institución para tener mayores hábitos de vida saludable. Luego pensamos, bueno, ya, es entretenido este producto final, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de actividades haríamos para llegar a ese producto? Y ahí cada asignatura en el fondo va discutiendo de cómo desde su área, desde su disciplina puede aportar a esta meta interdisciplinaria común. En el caso de lenguaje, nosotros aportamos con la investigación y creación de un informe. En el caso de ciencia, en este proyecto de vida saludable, aportó desde el conocimiento de los nutrientes, macronutrientes, de toda la parte más de biología. Matemática aportó desde el conocimiento de los porcentajes, de cálculo. Educación física aportó desde las actividades de físicas que podían realizar los estudiantes para mejorar los hábitos de vida saludable. Y así sucesivamente, cada asignatura en el fondo aquí va viendo cómo puede aportar a esta gran meta en común. Y finalmente pensamos, bueno, ya tenemos todo este producto final, tenemos estas actividades, ¿cómo vamos evaluando y acompañando el proceso? ¿Ya? Y ahí es súper importante generar estrategias que vayan ayudando a la retroalimentación, porque la evaluación puede resultar abrumadora en este tipo de proyectos, pero si lo sabemos abordar bien y si sabemos ser estratégicos, puede ser mucho más amistosa que la evaluación tradicional. Como las metodologías activas se trabajan en equipo, eso facilita mucho la retroalimentación y evaluación del proceso de aprendizaje. En los equipos de los estudiantes, cada niño tiene un rol, y hay un niño que presenta, hace una puesta en común del trabajo que está realizando en la clase, hay otro compañero que es el que va anotando las dudas y va preguntando al profesor, entonces no todo el equipo tiene que pararse a preguntar, ni los 4 o 5 niños del equipo, sino que hay uno encargado de hacer esa tarea. Entonces, si somos estratégicos, el proceso de revisión y retroalimentación se hace bastante amistoso. Acá les voy a mostrar una plantilla de planificación. La Maca les mostró anteriormente un modelo mucho más general. Yo acá les voy a mostrar un modelo que es de este mismo proyecto que les contaba de vida saludable, que fue ejecutado el año pasado. Acá están las asignaturas, y nosotros cuando trabajamos proyectos interdisciplinarios, trabajamos en base a un coordinador de proyectos, y que es súper, súper eficiente, porque así canalizamos todas las inquietudes a través de una sola persona, de un solo profe, que es el que se comunica finalmente con la Maca, en este caso, que es la coordinadora académica. Y así vamos también focalizando y mejorando el trabajo en equipo, a través de un encargado. Esta es la plantilla, en el fondo, este es como el resumen es como el marco teórico del proyecto que diseñamos los profes.
Acá está el tópico generativo, que es la vida saludable, está la descripción del proyecto, y el nombre de las asignaturas, más o menos qué va a ir haciendo cada una de las asignaturas. Más abajo se encuentran los focos de aprendizaje. Los focos son como el resumen de los objetivos de aprendizaje más importantes por asignatura. Más abajo nos vamos a encontrar con los desafíos formativos, que eran estos que les dije que derivaban del proyecto institucional, y acá ya están los objetivos de aprendizaje, en el fondo, que ya los teníamos claro desde antes, por supuesto. Y más abajo nos vamos a encontrar ya con los hilos conductores, que son estas preguntas esenciales que, como decía la Maca, no son googleables, en el fondo son preguntas que de verdad tengo que ir respondiendo en la medida en que voy construyendo el aprendizaje y en la medida en que voy realizando las actividades. Nosotros nos dimos cuenta en este caso que fuimos súper ambiciosos con los hilos conductores, y eran muchos. Si bien es cierto, fue un proyecto que duró harto tiempo y que pudimos profundizar muchas cosas, la verdad es que responder a todos estos hilos conductores no se logró, fue muy ambicioso. Entonces, lección aprendida para este año, disminuir los hilos conductores. Lo mismo con las metas del proyecto, la meta de comprensión. Pusimos una meta interdisciplinaria, pero además cada uno de nosotros puso una meta por asignatura, y en realidad nos dimos cuenta que ya teniendo los objetivos de aprendizaje claros, no era necesario volver a poner una meta por asignatura. Y esas son las cosas que fuimos aprendiendo también dentro de la práctica. Y eso en realidad no te lo da ningún libro, lo vamos aprendiendo en la medida en que vamos poniendo en práctica los proyectos que nosotros vamos diseñando. Y otro elemento clave para trabajar en proyectos, sobre todo interdisciplinarios, es tener una cronología semanal de las actividades, para que todos los profesores de las diferentes asignaturas involucrados en el proyecto tengamos conocimiento de qué es lo que está trabajando el curso con cada una de las asignaturas, porque obviamente yo, como al menos como lo trabajamos nosotros en el colegio, si yo hago lenguaje no voy a estar en la hora de ciencia, o no voy a estar en la hora de educación física, a menos que obviamente después me junte con mis compañeros de proyecto y nos empecemos a nutrir de lo que hemos hecho en la semana, pero esta cronología nos ayuda bastante a ordenarnos y a también hacer como links con las otras asignaturas. Por ejemplo, si yo tengo lenguaje el lunes después de matemática, porque este es como el orden, yo puedo llegar a mi clase y preguntar, chiquillos, ¿cómo les fue con la comparación de porcentajes que han ido obteniendo a partir de la medición de los macronutrientes del día? Entonces, para los chiquillos es como súper significativo que tú como profe de otra área sepas lo que hicieron ellos en la otra asignatura. Y eso va generando y va ayudando a hacer la interdisciplinariedad. Y aquí todas las asignaturas estemos conectados en el fondo y sepamos lo que están haciendo nuestros estudiantes. Entonces nosotros nos hacemos una plantilla por la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y las asignaturas que están en proyecto nos ponemos acá de acuerdo a nuestro horario, y aquí especificamos entonces todas las actividades que vamos a hacer. Entonces tenemos un panorama súper claro, y esto es súper práctico y sirve montones. Otra pregunta que me va a tocar, o sea, aquí, esta es la meta interdisciplinaria del proyecto de vida saludable que ya les comenté, no se las voy a leer, en el fondo es como el resumen de todas las asignaturas, y nosotros además, para hacer más amigable el proceso de información a los apoderados y a los estudiantes, lección aprendida también a partir del primer año, que no lo habíamos hecho, y pensamos, bueno, sería mejor presentar todo este contenido de una forma más amigable visualmente para las personas que no están diseñando este proyecto y que obviamente necesitan saber qué es lo que se está trabajando con estos estudiantes. Se diseña una plantilla resumen en el fondo, en bonita, con un diseño amigable para cualquier lector, en el que se explica en el fondo lo más importante del proyecto, ya cómo se involucra cada asignatura, qué es lo que se espera, cuáles son las actividades principales, etc. Eso es súper importante cuando uno trabaja en proyectos, el cómo comunico, cómo informo a la comunidad en lo que estoy. Y sobre todo, por ejemplo, a los apoderados y a los niños. Nosotros nos tocó trabajar con una generación de niños que en realidad no, era la generación, como decía la Maca, piloto. Entonces era súper necesario, nos dimos cuenta que era muy necesario mantener informada a la comunidad, y hacerlo de esta manera, la verdad es que resultó bastante amigable. ¿Cómo evaluamos nosotros el aprendizaje en esta metodología? Para nosotros es fundamental trabajar con una estructura pedagógica en base a ciertos momentos clave, de los que también ya les habló la Maca anteriormente. Y nosotros dividimos esos momentos claves en 4.
en una etapa de motivación, en una de profundización, luego viene la elaboración del producto final y luego viene la etapa de metacognición y o evaluación. La motivación puede durar 2 semanas, 1 semana, quizás, la motivación siempre dura un poco menos. La profundización me puede tomar quizás 2 semanas, la elaboración del producto final 2 más, y la metacognición 1 semana. Eso va a ir variando de acuerdo a la meta del proyecto. Cuando trabajamos en la parte de motivación, en general lo que hacemos es una evaluación formativa, como que los diferentes productos que van elaborando los estudiantes no tienen una calificación, sino que la evaluación es más bien formativa. Cuando estamos en la etapa de profundización, hay un fuerte énfasis en la evaluación de proceso, en el acompañamiento de los estudiantes, y tratamos de que en ese minuto podamos evaluar de forma individual. Ya, eso ha sido un poco más difícil, que fue una de las grandes tensiones que tuvimos al principio, que eran muchas notas de trabajo en equipo, por lo tanto, lo típico que ocurre, que obviamente nosotros esperamos que no, pero que la realidad sí pasa, que cuesta organizar los equipos y de repente hay uno que tiene un rol más protagónico que otro. Para eso son clave los roles dentro de los grupos, pero al principio nos costó un poco. De todas maneras, en la parte de profundización, ojalá poder darle más espacio a la evaluación individual. Cuando pasamos a la elaboración del producto final, es súper importante la etapa de la retroalimentación, y finalmente la etapa de metacognición o evaluación. Hay un momento en que los estudiantes se autoevalúan y coevalúan el trabajo en equipo con sus compañeros. Entonces, ¿cómo evaluamos el aprendizaje con esta metodología? Hay productos que son intermedios, que tienen que ver con la evaluación de procesos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un producto intermedio de este mismo proyecto del que les estoy hablando. Esta era un informe, una plantilla que los estudiantes tenían que completar, que era de un informe de investigación. A un equipo le tocó, por ejemplo, estudiar la enfermería del colegio. ¿Qué datos se manejaban en la enfermería? Por ejemplo, la altura, el peso, el tipo de alimentación, etcétera. Todos esos datos, y en matemática los ayudé a graficar esos datos. Acá estaban todos los pasos para hacer el informe, y cada uno de los estudiantes tenía que especificar o hacerse cargo de un tema específico dentro de esta plantilla del informe. Esto era un producto intermedio que ayudaba al producto final. Y eso obviamente va acompañado de una pauta que se les presenta a los estudiantes antes de hacer la actividad. No todo es rúbrica, nosotros también implementamos pautas que, estando bien especificadas, cumplen igual una función súper importante dentro del proceso de evaluación. El producto final de este proyecto era la elaboración de un informe, pero este informe lo quisimos hacer en un formato más tecnológico, y ocupamos una herramienta que se llama Padlet, que para los que no lo conocen es una herramienta que se encuentra en internet, muy fácil de usar, en el que en el fondo uno puede ir recopilando información no solo escrita, sino también en videos, música, podcast, etc. Entonces acá este grupo, que era el grupo de enfermería, resumió toda su investigación en este Padlet. Si ustedes se fijan, además como que ponían imágenes acorde, citaban las fuentes, ponían un video, entre medio, o sea, si yo pincho acá se ve el video, etc. Entonces ese trabajo fue súper interesante, porque fue un proceso súper largo, y que los estudiantes de verdad cuestionaron muchas cosas. De hecho, hubo una diferencia en los datos de enfermería del colegio, y ellos fueron a corroborar, así que fue súper interesante. Y finalmente, de este mismo trabajo, hubo un proceso, como les decía, de auto y coevaluación, que los estudiantes, y tenía un porcentaje, los estudiantes, era la misma rúbrica para todos, solo cambiaban en el fondo la conjugación del verbo. Se autoevaluaba de acuerdo a su participación dentro del proyecto, evaluaba a su compañero, y después estaba la evaluación del profesor. Y eso es mi parte, y espero que les haya servido, que ha sido nuestra experiencia dentro del colegio en cuanto a la implementación de la metodología basada en proyectos. Muchas gracias, Carmen Gloria, muy, muy útil, y queda muy claro con todo lo que mostraste. Una cosa que quería agregar antes de que empiece la Fran con la última parte, que nos va a contar un poco de los cambios que han visto en los estudiantes con esta metodología, y en sus formas también de enseñar, es que como no vamos a alcanzar a hacer la parte de preguntas, cualquier duda mándela por el chat, y en el fondo ahora va a estar hablando la Fran, y con Maca y Carmen Gloria van a estar ahí intentando responderles las dudas por el chat, ¿ya?
Así que gracias igual a todos los que han ido mandando dudas en este ratito, y dale nomás, Fran. Estás en silencio, creo. Me avisan si es que se pega. Buenas tardes, mi internet ha estado muy extraño. Ya, yo les voy a hablar más o menos de cómo fue el proceso de evaluación y cuáles fueron como los procesos que fueron viviendo tanto los estudiantes como los profesores. Entonces, la primera pregunta a la que les voy a contestar, realicé yo como docente el cambio que tuvieron los estudiantes al implementar la metodología. Obviamente, tal como se habló de este grupo piloto, los primeros tenían mucha incertidumbre, algunos que estaban muy ansiosos por conocer esta nueva forma de aprendizaje, para otros era como, ¿por qué nos van a cambiar la forma si siempre ha funcionado? Entonces, en un comienzo fue eso. Luego vino el proceso como de el grupo de estudiantes que se resistían, donde normalmente ahí tenemos a los chicos que son más estructurados, a los que normalmente estudian súper bien de manera solo, a los que les gusta mucho el 7, los que pelean la décima, pero por otro lado, y donde estaba la mayoría de los estudiantes, el grupo de aceptación, que ahí estaban todos los que tenían aprendizajes distintos, que de repente se sentían como más invisibles, porque tal como explicó en algún momento Maca y Carmen Gloria, el trabajar en proyectos nos ayudó a diversificar un montón de herramientas, de formas de evaluación, a aplicar las inteligencias múltiples desde muchos aspectos que de repente ni siquiera nosotros mismos conocíamos como profesores. O sea, de repente hacer un rap puede ser una tremenda herramienta que para los chicos es súper estimulante, o trabajar mucho mapa mental en vez de mapa conceptual, y así un montón de otras cosas. Eso fue como la etapa principal, donde ahí también hubo un cambio grande en cómo percibíamos el rol del estudiante y el rol del profesor. Por un lado, el profesor ya no es el que te entrega la información siempre, es más bien un profesor guía, y es un profesor que también está aprendiendo en el proceso y que también te va guiando y que puede equivocarse. Yo creo que eso fue algo súper como importante desde el rol de nosotros. Y en cuanto al rol de los estudiantes, ellos empezaron a darse cuenta con el tiempo de que podían apoyar a compañeros. Entonces, en un comienzo fue quizás un poco tímido, un poco resistente al trabajar en equipo, y ya hoy día, por ejemplo, podemos decir que si algún compañero realiza una pregunta y el profesor no le alcanzó a contestar, a los chicos les nace solo contestarlo. Entonces, finalmente llegamos a una integración total de la metodología basada en proyectos, donde quizás uno que otro estudiante hoy día te va a decir que no le gusta, pero yo diría que más del 90% va a decir que sí le gusta, que le acomoda y que aprende mucho más de lo que aprendía antes y que lo pasa mejor en el. Eso por un lado. Por otro lado, los beneficios como más importantes que podríamos ver, y que esto yo creo que aplica, esto es una visión bien personal, pero creo que todos están de acuerdo, los chicos desarrollan una autonomía, una mejora de la autoestima y una confianza tanto en sí mismos como en sus pares que se nota muchísimo, incluso en la forma en la que se desenvuelven. Hay una mejora notable, por ejemplo, en las capacidades comunicativas. Perfectamente pueden generar una crítica o decirnos no estoy de acuerdo con esto, o me gustaría que me evaluaran de tal forma, y logran desarrollarlo de tal manera que sale y nosotros tomamos mucho en cuenta eso. De hecho, al final del primer año, el colegio realizó encuestas. Aquí dale a la próxima, por favor. Ya. Se realizó encuesta a los estudiantes y a los profesores para que pudiésemos ver cómo fue la evaluación de nuestro como primer año implementando proyectos. Y si ustedes se fijan, este fue el primer grupo de estudiantes, o sea, donde estábamos todos aprendiendo, y más del 40% de los estudiantes respondió un sí rotundo, mientras que más del 50% restante puso que dependía del grupo. Esos fueron como algunos de los aprendizajes que nos quedaron a nosotros como profesores, que el primer año los equipos de trabajo los manejamos armando, por ejemplo, con test de psicología a través de colores. En el fondo después decidimos ir soltando más el armado de los equipos, y también tiene que ver con las evaluaciones, que tal como contó Carmen Gloria, en el primer año uno de los errores que cometimos fue que pusimos mucha evaluación en equipo. Entonces de repente el que no trabajaba salía con una buena evaluación, o al revés perjudicaba al que sí estaba trabajando mucho. Pero esos son aprendizajes que nos... Si les preguntamos a nuestros estudiantes, yo creo que todos dicen que extrañan mucho el trabajar en el colegio, el trabajo cooperativo,
porque hay roles definidos por cada equipo. Y finalmente, entonces, ¿de qué manera has crecido tú como docente? Esto es una visión personal y que yo creo que también ha sido para mis colegas. Hay un desafío constante que te obliga en el fondo a ser más proactivo de lo que ya eras antes, a confiar mucho en el otro, a confiar en ti, a soltar, porque es una metodología que dentro de la sala vas a tener que improvisar muchas veces. En un nivel nosotros estábamos con Chromebooks, pero tal como contó Macarena, en otros niveles partimos sin estar con Chromebooks, por ejemplo, haciendo uso de la biblioteca, haciendo uso del patio, del jardín, y ahí uno se la iba arreglando. Entonces, en el fondo, esto yo creo que te ayuda a generar una creatividad, que creo que todos la tenemos de alguna forma, pero es como una capacidad de crear e innovar como de forma muy rápida. Entonces, habiendo ya mostrado todo lo que hicimos para no latearlos más como desde la visión personal, yo creo que es importante que se queden con que en el fondo esto es algo que uno tiene que querer y tiene que creer. Los estudiantes ven cuando uno cree en el proyecto. Y además también con humildad, o sea, los chicos reciben súper bien cuando a lo mejor uno no está tan claro en algo del proyecto, porque esto fue un proceso grande y nosotros trabajábamos con rutinas de aprendizaje, con un montón de cosas como que eran nombres nuevos, y en el proceso fuimos aprendiendo juntos, tanto estudiantes como profesores. Entonces me parece que eso es como lo más importante del crecimiento con esta metodología. Esto es un ejemplo en caso de que quieran ver otro proyecto. Como estamos cortos de tiempo, yo creo que sería a lo mejor bueno que contestáramos preguntas, y si es que quieren, uno de los primeros que se hizo. Sí, los ejemplos o cualquier cosa que sabemos que han estado pidiendo en el chat, lo podemos compartir nosotros, nos coordinamos internamente con las chiquillas, lo dejamos a su disposición en el live, como siempre, les vamos a contar con las stories, dónde quedan las cosas, etcétera, para que no se preocupen por eso. Sabemos que nos pasamos un poquitito en el tiempo, pero es que la verdad es que este tema es un tema gigante, gigante, tiene tantas aristas también, desde cómo nos enfocamos, o sea, desde lo docente, desde lo académico, lo pedagógico, cómo lo alineamos con el currículum nacional, o cómo lo alineamos, ¿cierto?, como con la pandemia, sobre todo, también ahora que yo creo que ha despertado mucho interés, un poquitito por lo mismo. Quiero decir tres cosas, eso sí, antes de terminar. Lo primero es, el chat lo vamos a guardar, así que por favor, todas las preguntas que tengan, por más que las alcancen a contar ahora, háganlas, porque si no las alcanzamos a contestar ahora, las vamos a contestar igual. O sea, tenemos claro que han salido en el tema con la Ro, hemos estado hablando ahora por interno de la cantidad de temas que han salido, como para nosotros poder ir haciendo posts con la información, y cuenten con que vamos a pedirles ayuda a la Fran, a la Maca y a la Carmen Gloria y a quien sea que vamos pedirle ayuda. Queremos darle las gracias a ustedes tres, chiquillas, porque de verdad nosotras no somos amigas por interno, no es que le pedimos una paleteada a una amiga, o sea, la idea salió, la Ros se movió, ella encontró un colegio donde se hacía esto, le escribimos un mail siendo NN, y ellas tres se motivaron y lo hicieron, y de verdad se juntaron 1000 veces, o sea, fueron súper material, el PowerPoint que tienen es completísimo, o sea, de verdad han sido un lujo, y no nos quedan más palabras para agradecerle todo el esfuerzo que hay, sobre todo, como dijo la Ro al principio, que tiempo es el bien más escaso que yo creo que tienen los profesores hoy en día, sobre todo considerando que uno también tiene su propia vida, ¿verdad? Y trata como de balancear de la mejor manera esas dos cosas. Y creemos también que todo el interés que tuvo de parte de la comunidad, digamos, responde a no solo a que se ve una oportunidad aquí, la pandemia ha mostrado que las clases como las estábamos haciendo de una manera más tradicional y con un currículum tan lineal, capaz no responde
ni a quienes son nuestros alumnos hoy en día, ni a las condiciones que tenemos de clases con la pandemia, y muchísimo menos a las habilidades que queremos que tengan los ciudadanos del siglo XXI. En cambio, todas estas cosas que han estado hablando ustedes, o sea, trabajo cooperativo, tener que empatizar frente a las situaciones del otro, tener que ponerte en distintos roles dentro del trabajo en equipo, entendiendo que quizás, chuta, te asignaron ser el que escribe y en verdad a ti te acomoda ser más el que presenta, pero, pucha, te tocó, po. O que te toque trabajar con gente que uno no elige. Son todas cosas que uno va a tener que pasar el día de mañana, y qué lujo de estos alumnos es poder empezar a desarrollar todas estas habilidades desde tan chico y no verse enfrentado a esto primera vez cuando ya estamos trabajando, como nos ha tocado a muchos. En el fondo apunta a habilidades blandas que hoy en día están tan de moda. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los de la comunidad de Profes con Chile que nos acompañaron. Nuevamente muchas gracias a la Fran, a la Maca, a la Carmen Gloria. Les vamos a pedir todo lo que nos puedan dar, se los vamos a pedir, las vamos a estrujar, así que de verdad no se preocupen, va a haber una carpeta que se llame MPP en el Drive con todo lo que las chiquillas nos puedan pasar, obviamente entendiendo que hay documentos que son institucionales en el fondo. Y eso, nuevamente muchas gracias, vamos a guardar el chat, nuevamente lo digo, Súper. para que no piensen que los mensajes quedan perdidos ahí para nada. Y eso, no sé si alguna quiere agregar. No, solo agradecerles y de verdad decirles que todo el material que tenemos no es como propios, nos hemos enmarcado en un marco conceptual, entonces feliz de compartir porque en el fondo es de todos. Así que ahí les vamos a hacer llegar todo lo que tengamos de manera ordenada. Y algunos ejemplos quizás nuestros para que orienten un poquitito mejor. Buenísimo. Y nosotros también por nuestra parte pedirles a todos los que están presentes, les vamos a mandar 2 links. Uno es de un Menti, ahí lo mandé, ay no, ahí sí. Y un Google Form para dar retroalimentación. Felices si se pueden tomar 2 minutitos para completarlo. Eso, no sé si Carmen Gloria y Fran quieren decir algo para terminar. Sí, bueno, agradecer la asistencia. Dale, Fran. No, agradecer la asistencia, las preguntas también. Esto es un proceso para todos, y tal como hemos dicho, hay que lanzarse nomás y sin miedo, o en realidad estar dispuesto a equivocarte. Yo creo que los profesores nos caracterizamos por ser súper autoexigentes de repente, por querer hacer todo siempre bien y por que atrás no tener de algo, pero lo lindo del proyecto es aprender junto con los estudiantes, porque también nosotros aprendemos junto a ellos. Sobre todo nos pasó mucho con el tema de las tecnologías. Yo creo que todos aprendimos algo que nos enseñó un estudiante de 7º, 8º respecto al uso de las tecnologías. Y de repente también ver cosas súper bonitas, súper creativas por parte de los niños que también te dan insumo a ti, y también escucharlos a ellos. Yo creo que eso también es súper importante. Nosotros los proyectos siempre los hacemos pensando en lo que a los niños les gustaría, en las habilidades que ellos tienen, y de repente igual ahí uno va adaptando acorde a su grupo humano. Porque a lo mejor para mí como adulto esto es súper interesante, pero para un niño no. Entonces también ese es como uno de los desafíos grandes cuando uno hace un proyecto, como tratar de ponerse en los zapatos. Y bueno, nosotras compartir todo el material que se pueda y obviamente si se puede ayudar al resto, felices. Así que gracias por la invitación a ustedes también. Muchas gracias. Oye, hay hartas preguntas, me hubiera encantado poder ayudar a contestar porque son cosas como que la práctica y son las dudas con las que cada profesor yo creo que se enfrenta a algo nuevo. Y yo lo único que diría es que rescatar la experiencia como una muy buena oportunidad de aprendizaje docente. Como decía la Maca en algún minuto, somos profes, o sea, ya tenemos un conocimiento de base súper importante y tenemos que aprender a valorarlo. Y nuestra experiencia dentro de la sala de clases de verdad es un gran insumo para este tipo de metodologías. Entonces, ¿es muy importante el apoyo teórico? Claro que lo es. Es muy importante capacitarse, es fundamental siempre, sobre todo en nuestro rubro. Pero es fundamental el cómo nos paremos también nosotros frente a este cambio en nuestra experiencia y valorar nuestra experiencia, porque hay cosas que
de verdad a nosotros no nos han resultado para nada y hemos hecho cosas totalmente diferentes y que han resultado ser un éxito, pero nos hemos tenido que equivocar mucho también para llegar a eso. Entonces hay que atreverse y a generar también buena comunión entre los pares, y eso es súper importante, y como decía anteriormente en mi parte de la presentación, es un gran desafío para nosotros mismos también. Como generar un buen equipo de trabajo entre profes, y eso se refleja también en la calidad de los proyectos. Así que ojalá que todos los que se animen se comprometan y que les vaya resultando. Súper. Muchas gracias, y gracias a todos nuevamente, que estén muy bien, que tengan una linda tarde, noche ya. Chao. Chao, chao.